Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La consulta popular y referendo propuesta por el Gobierno Nacional se realizará este domingo 21 de abril. ¿Qué postura tiene el sector productivo frente a las preguntas que han sido planteadas por el primer mandatario? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la abogada María Paz Hervis. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Abogada Hervis, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar aquí en nuestros estudios. Buenas noches, María del Carmen, y un gusto saludar a su importante audiencia en esta hora de la tarde-noche ya. Así es, gracias nuevamente por estar junto a nosotros para que revisemos un poco. Faltan realmente poquísimos días para que se lleve a cabo esta consulta popular y referendo que convoca pues a todos los ecuatorianos a dar su opinión sobre determinados temas. Por supuesto nos interesa en este momento, ya que estamos recogiendo las posturas de diferentes sectores, ¿qué opina? ¿Cuál es la posición que tiene el sector productivo con relación a esto? Sobre todo cuando algunos de los temas que constan en estas preguntas, me parece que son de gran importancia para el sector. ¿Qué consideran ustedes prioritarios y cuáles son las expectativas que tienen en la consulta? Bueno, definitivamente como sector productivo, y me atrevo a decir como gran parte de la sociedad del país, y de los habitantes del Ecuador, hay temas que nos quitan el sueño. Hay temas que nos quitan el sueño, como es la inseguridad, como es la impunidad, todos estos recursos normativos que se utilizan antojadizamente en ciertos representantes de la judicatura, obviamente no en todos, que son muy corruptibles, definitivamente la falta de trabajo. Entonces son varios temas que nos quitan el sueño y que vemos en muchas de las preguntas que contempla la consulta popular, una oportunidad histórica para darle un giro. Y con esto creo que hay que ser muy responsable en decir que la expectativa no es que el día domingo, en caso de que sean favorables, que es nuestra expectativa, el día lunes encontramos un nuevo Ecuador. No funciona así, y así hay que ser muy responsable. Pero sí se marca la hoja de ruta para que se tome un mayor control del crimen organizado, para que se controle también de alguna medida la actuación de ciertos representantes de los órganos judiciales y jurisdiccionales, y crear oportunidades para que se cree trabajo, que es definitivamente lo que necesita nuestro país. Conversemos un poco sobre algunas de las preguntas, sobre todo aquellas que todavía tal vez los ciudadanos no las conocen, y por desconocimiento tienen miedo a tomar pues una decisión sin estar completamente seguros de lo que significa. Uno de ellos es el trabajo por horas, algo importantísimo sin lugar a dudas para la generación de empleo nuevo. ¿Qué decir de estos mensajes que se están dando por determinados personajes diciendo que pues con esto se precarizaría el trabajo? Creo que no son mensajes nuevos, ¿no? Más bien ya son como canzones. Vamos escuchando eso durante décadas, y lo que sostengo, lo que sospechamos es que son aquellas personas que defienden privilegios, porque el momento que hablamos que la realidad del Ecuador nos dice que la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra sin trabajo o en el trabajo precarizado, informal, en el subempleo. Entonces tenemos que dejar claro que quienes tenemos este trabajo pleno, formal, somos un porcentaje tan poquito de la población, y aunque lo escuchamos desde hace mucho tiempo, como decía, no deja de llamarme la atención la falta de solidaridad, la falta de empatía, de ponerte en los zapatos del otro. Es insistir en que defiendo mi privilegio, que no se tope ese código que tiene tantos años, que no se tope nada, no leamos la realidad. Para mí ese nivel de egoísmo es inaudito, inclusive raya en la falta de ética. Pero si pensemos en quién se beneficia de esto. La generación de nuevos empleos, por ejemplo, el trabajo por horas, es una nueva modalidad contractual que podría favorecer a más de 1 millón de personas que se encuentran en informalidad. Una nueva modalidad en nuestro país, porque en el resto del mundo, de hecho, muchas de las personas que salen de Ecuador y que arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos, cuando llegan allá trabajan por horas.
y progresan. Creo que es lo más importante. Aquí, más allá de defender textos, palabras, consultas, números, el compromiso del sector productivo es con el progreso y sobre todo de las clases menos favorecidas. Y sobre todo cuando vemos que existe una población de jóvenes que no ven esperanza en nuestro país. No logro entender cómo eso no les quita el sueño a aquellos dirigentes y aquellos grupos políticos que salen a decir barbaridades como que va a quebrar el seguro social, que se va a eliminar todos los contratos y nos van a migrar a todos al trabajo por horas, que se van a acabar las vacaciones y una serie de fantasías que son absolutamente perversas. Tenemos que recordar, los ecuatorianos y ecuatorianas, que el derecho laboral cuenta con unas características que son precisamente que no es regresivo, es decir, los derechos nunca van hacia atrás, van hacia adelante, compromisos adquiridos en la Organización Internacional del Trabajo, un sistema jurídico que más allá de estar vigente, está muy arraigado en el imaginario colectivo y eso tiene peso. Entonces, en esa virtud, esta propuesta no busca romper las relaciones laborales existentes, sino abrir nuevas modalidades con todos los beneficios de ley. ¿Por qué negar la posibilidad a los jóvenes estudiantes de que progresen, a todas esas mujeres que no tienen empleo, a esos pobladores de las zonas rurales, que son los menos favorecidos cuando hablamos de empleo formal? Esto de alguna manera también ayudaría a ir de a poco erradicando el trabajo informal que es nefasto pues para las personas que a la hora a la desesperación de tener un ingreso de alguna manera acceden a esto y ahí sí no tienen ningún derecho. Definitivamente creemos que todas las medidas que vayan encaminadas a incrementar la formalidad, a combatir la informalidad, es un gana-gana desde todo punto de vista. Por un lado, porque recordar que la formalidad, eso sí representa las garantías de derechos de los trabajadores. Por eso es que cuesta tanto entender cómo esos grupos políticos se aferran a defender el trabajo que precariza a la ciudadanía. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué defender los intereses de esos grupos que están por fuera de la ley, que además no aportan al fisco en una crisis fiscal tan dramática, cuando el pequeñito sector formal, porque somos pequeños frente a ese inmenso sector informal, somos quienes estamos sosteniendo todas las crisis de un Estado que enfrenta desafíos fiscales profundos, pero vamos más allá. ¿Por qué no atamos con las otras preocupaciones que tenemos en el Estado ecuatoriano, que es la grave crisis de inseguridad? Y pensar que detrás de la informalidad se esconden los grupos delictivos, que son las organizaciones criminales, que el trabajo informal es la ventana de penetración del crimen organizado. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI exista todavía líderes, gente con vocería, gente respetada en nuestra sociedad que decida vendarse los ojos, no querer ver hacia los lados y leer esa realidad dramática que tenemos, fruto de gobiernos estatistas, fruto de la alta corrupción que estamos viendo todos los días y que tenemos un Ecuador con problemas estructurales y dramáticos como los que estamos enfrentando en las últimas horas, que vinieron para quedarse, que finalmente estamos destapando la olla de ranas, de sapos, y que lo que nos queda, más allá de estar impactados todos, es arrimar el hombro, es colaborar, pero que estas soluciones no vienen con decretos ejecutivos, no vienen con discursos grandilocuentes ni con marchas, esto viene con decisiones valientes. Por eso nos parece valiente las preguntas que se han planteado en la consulta popular. Nos parece valiente estar dispuestos a extraditar a los criminales, a quitarles el privilegio de ser protegidos y cubiertos por las redes políticas que se han instaurado en la justicia. Es una forma de luchar contra la corrupción en este punto. No es la solución absoluta, como hemos dicho, ninguna de estas preguntas va a ser la solución absoluta, pero es seguir trabajando ante pues los males que son como enfermedad para este país y no lo dejan salir adelante. Uno de ellos es la corrupción. Lo estamos viendo hace pocos momentos, oíamos justamente a quien está encargado ahora del Ministerio de Energía y Electricidad, diciendo que parte del problema es la corrupción, gran parte del problema, podríamos decir.
Seguro que sí, y en ese sentido, como sector productivo y como gremios, como Cámara de Industrias y Producción, como lo hicimos en la consulta durante el gobierno pasado, el gobierno del expresidente Lasso, nosotros salimos a defender aquellas cosas que creemos que le hacen bien al país, porque la ventaja de quienes no vivimos de los votos, necesitamos ese tipo de decisiones de orden electoral, es que podemos ser fieles a nuestros principios, a nuestra ética, y que por sobre todo el compromiso va con el bienestar y el desarrollo del país. Nuestro compromiso es trabajar para erradicar las grandes brechas socioeconómicas que tanto afectan al desarrollo social. Por eso es que en aquel momento dijimos, sí, queremos que se extraditen, y hubo todas estas bancadas políticas fácilmente identificables que dijeron, no, ahora que se destapan estos casos de corrupción podemos saber por qué. Nuevamente en este gobierno, independientemente de quiénes sean los gobiernos de turno, nosotros vamos a aplaudir las decisiones éticas, valientes, responsables, porque ese es nuestro deber como sociedad civil. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad? ¿Qué tan importante es esto para el sector? Sobre todo conocemos que de alguna manera ha mejorado por ejemplo, para los agricultores, ¿no? En determinados sectores que han sido, pues, amenazados están siendo extorsionados con las mal llamadas vacunas, y dicen que algo ha mejorado con la presencia de los militares, y por eso creen que es tan importante que de alguna manera sigan en territorio los militares. Definitivamente, y desde el sector productivo, lo que nosotros tenemos claro es que no existe una sola solución mágica, que estos problemas que son profundos, que duelen, que hieren a la ciudadanía, lamentablemente han venido para quedarse, y que las decisiones deben ser algunas de carácter urgente y otras a largo plazo. Es por eso que toda decisión que vaya encaminada para incrementar los niveles de seguridad, que por sobre todo cuando salimos a decir que esto afecta a la situación productiva y a los ingresos de las empresas, tenemos que recordar que detrás de esto están personas, que esto afecta a las familias ecuatorianas, que esto afecta a las familias que no podemos libremente transitar y ejercer a plenitud nuestros derechos de convivencia pacífica, que nos afecta a quienes tenemos disminución en los ingresos, que afecta la posibilidad de generación de nuevas plazas de empleo, y por supuesto estas noticias dramáticas como la del día de ayer, un conductor en la ciudad de Guayaquil que se ganaba la vida honestamente, y que tenemos que ver de manera espeluznante toda la ciudadanía cómo se le quita la vida. Todo esto, cuando decimos que desincentiva el consumo y el crecimiento económico, no es un grupo de malvados sentados enriqueciéndose como este personaje de Los Simpson caricaturizado. Eso es lo que hacen ciertos sectores políticos. Detrás de esto está el desarrollo del país, de esas familias que quieren llevar un pan a la mesa, que no quieren que sus hijos migren, que no quieren que sus hijos se vayan con coyoteros, que quieren que sus hijos sueñen en vivir en el Ecuador. Queremos soñar en nuestro país. Esta tierra maravillosa y bendecida es nuestra, y queremos soñar en que aquí podemos ver crecer a nuestras familias, y para eso se necesitan medidas valientes. Ya para finalizar, otro punto que me parece que genera confusión, que la gente todavía no está muy clara de lo que implica, es el del arbitraje internacional. ¿Cómo explicar que esto de alguna manera puede ayudar a que haya mayor inversión? Y eso, la mayor inversión, por supuesto, siempre significa que se generen más plazas de empleo. Definitivamente, tenemos que reconocer que la seguridad jurídica constituye un atractivo para la inversión extranjera, así como la falta de seguridad jurídica es todo lo contrario. En términos de la competencia y la jurisdicción internacional para arbitraje, esto es algo que funciona en el sistema internacional. Esto es parte del consorcio del internacional de los países que llegan a acuerdos de someterse voluntariamente a un arbitraje más independiente. Cuando nosotros salimos, el Ecuador decidió salirse, se incumplió la palabra y se afectó directamente a la seguridad jurídica. Esto no es una preocupación de abogados. En otros lugares del mundo, el valor de la palabra, la seguridad y certeza con lo cual te van a juzgar tiene mucho valor. Quien nada debe, nada teme. Creo que es importante libremente permitir que las empresas puedan someterse a una competencia internacional que lo que hace es garantizar unos niveles de independencia que claramente podrían en algunas veces ponerse en duda en el Ecuador, en otros casos no, pero creo que esto nos devuelve a ciertos acuerdos internacionales y recordar que el Ecuador no puede funcionar solo, que en la dimensión geopolítica que tiene debe tratar de ir con una corriente de principios democráticos y éticos, que es la tendencia.
Con eso me quedo. Hay otros puntos que la verdad ni siquiera creo que sea necesario tratar, porque me parece evidente que los ecuatorianos responsables sabrán que son importantes para el país, como el control de armas, que las armas incautadas en delitos pasen pues obviamente a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, también el endurecimiento de penas para determinados delitos, que los bienes de los delitos pasen pues al Estado, los bienes de los delincuentes. Bueno, son preguntas que me parecen además obvias para cualquier ecuatoriano responsable. ¿Cuál es el llamado que se hace finalmente a los ciudadanos para el domingo? Que las decisiones sean absolutamente responsables, pensando en el futuro, en lo que le conviene al país. Con frecuencia, este tipo de ejercicios democráticos tienden a ser aprobaciones o castigos a los gobiernos. Estamos enfrentando horas muy críticas, donde también este gobierno ha heredado unos problemas estructurales, donde seguramente se pudo tomar decisiones con mayor celeridad. Hemos insistido en esto en declaraciones en otros medios, en conversaciones constantes, sobre todo con el ministro Luque, quien de manera muy valiente ha asumido esta responsabilidad, que hay una crisis real, que no tenemos nada más que arrimar el hombro con unas reglas claras, que siempre esperamos una actitud mucho más proactiva y técnica, que quienes ocupan esos puestos sean muy técnicos. Confiamos en la dirección del ministro Luque, de nuestras autoridades, pero cuando tenemos que cuestionar decisiones que se pueden tomar mejor, lo hacemos. Pero en este momento no se trata de popularidades ni impopularidades. Seguro que habrá grupos que salen a pescar a río revuelto. Confiamos en el criterio, el pueblo es sabio, y espero que la decisión del día domingo sea pensando en futuro, en lo que nos duele todos los días, que es la falta de seguridad, la falta de trabajo, con un tema adicional ahora, y es que los cortes de energía vienen a quedarse. Con mayor razón debe reforzarse la seguridad y tenemos que buscar mecanismos más modernos, contemporáneos de contratación para garantizar más empleos. Así es, que se piense en país. Le quiero agradecer a la abogada María Paz Hervis, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio.